A todos nuestros amigos, colegas y todos los que se esfuerzan por servir al Señor y discipular a las personas que necesitan ser guiadas en su nueva fe. El discipulado no es una opción, el discipulado no es una alternativa. La palabra de Dios dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el imperativo es hacer discípulos a todas las naciones. Esto significa que es nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia, como pastores, como líderes, como ministros, orientar, enseñar, guiar y convertir a cada individuo que acepta a Jesucristo como su Salvador personal en un discípulo poderoso que conozca las Escrituras, o como dice Pedro, que sepa trazar con inteligencia las Escrituras y que sepa por qué razón se llama cristiano. Por esa razón nosotros hemos creado el programa inicial para el discipulado llamado En sus Pasos. Abarca 8 áreas muy importantes en la vida del cristiano. Ha llevado muchos años este entrenamiento. Se practicó primero con personas recién convertidas, se practicó con personas de muchos años de convertidas, y los resultados han sido extraordinarios. Los hemos puesto en práctica no solamente en Centroamérica, en Sudamérica, sino también aquí en los Estados Unidos, de donde nosotros ahora estamos ministrando. El programa inicial para el discipulado En sus Pasos consta de 8 lecciones, y la primera lección tiene que ver del concepto que yo tenga de Dios. Dependerá nuestro compromiso como cristianos. Muchos dicen: yo creo en Dios. Sí, es ciertamente, pero ¿cómo cree en Dios? ¿De qué manera? ¿Quién le enseña a creer en Dios? ¿Quién le dice quién es Dios? Si nosotros no hacemos decididamente, intencionalmente, esta plataforma de conocimiento en las personas, ellos van a creer lo que escuchan en la radio, lo que ven en la televisión, y esto está afectando a la fe cristiana. El primer capítulo habla de: si el recién convertido tiene una buena base desde el inicio, su desarrollo será saludable y sostenible. La primera parte se enfoca precisamente en cómo el cristiano recién convertido necesita saludablemente tener nuevas ideas, nuevos conceptos, especialmente aquellos que traen un montón de ideas de sus religiones antiguas o sus costumbres antiguas. Nosotros necesitamos darle a estos recién convertidos desde su inicio las bases sólidas del cristianismo. El capítulo 1 menciona que el primero es la conversión. Y por supuesto, la base inicia en Juan 3:16. Dios nos da, el hombre responde, recibe o rechaza. Por esa razón, la primera lección, la conversión, abarca que el hombre necesita responder, recibir o rechazar. Pero también todos necesitan arrepentirse, porque todos están bajo condenación. No es cuestión de quién es bueno o quién es malo, es cuestión de que todos necesitan la conversión. Y este capítulo precisamente abarca ese tema. Todos los que no reciben a Cristo están bajo la ira de Dios, dice la palabra también, y esta es una verdad indiscutible. La palabra de Dios es muy clara en eso. Y por supuesto, este capítulo también habla de la salvación. Es para todos, pero solo los que le reciben y creen en su nombre pueden llegar a ser hechos hijos de Dios, lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. El capítulo 2 encierra también otras verdades interesantes que tiene que ver con la proclamación. La proclamación incluye mi testimonio como un cristiano de 360 grados. Eso significa que no soy cristiano solamente en la iglesia. Yo soy cristiano en la calle, en el trabajo, donde quiera que esté y donde quiera que ejerza un trabajo, un ministerio, lo que sea. Allí yo soy cristiano. Este concepto necesita tenerlo todo el mundo, porque el concepto de la religión nos hace solamente pensar que somos santos cuando estamos en la iglesia. Pero después de la iglesia yo soy un mundano como todos. Por esa razón es de que muchos se pierden. Muchos piensan que saliendo de la iglesia van a cumplir, se golpean el pecho y después están libres para pecar. Y eso la palabra de Dios no lo dice. La proclamación incluye mi compromiso con Dios a través del bautismo, membresía y liderazgo. Qué importante es que las personas se comprometan desde el principio. Ese es un problema que tenemos para discipular. A veces nosotros les enseñamos el ABC de la Biblia, les enseñamos el ABC del cristianismo, pero no les hablamos de qué significa que el cristiano tiene que llegar a ser un líder, tiene que llegar a ser un siervo de servicio que pueda entregar su vida también como Jesucristo lo hizo a nuestra vida. El tercer capítulo
habla de la adoración. Y este es uno de mis capítulos favoritos porque la adoración es comunión, no solamente cuando cantamos, no solamente cuando estamos en la iglesia y entonamos himnos, también es la comunión que tenemos unos con otros, la integridad de mi corazón. Adoración es también oración, es cuando mantengo una relación íntima con Dios, de ahí el principio de orar sin cesar. No está hablando de 7 días a la semana, todas las 24 horas, está hablando de una relación con Dios, con el Señor. Adoración también es mayordomía. Esto es tan hermoso, pensar de que yo soy solamente mayordomo de todo lo que tengo, mi tiempo, mis talentos, pero también el dinero. Muchas veces tenemos miedo de decir que necesitamos traer nuestros recursos económicos a la iglesia también. Cuando realmente lo hacemos, es nosotros mismos somos bendecidos. Y la base son los diezmos y las ofrendas, y este es un principio bíblico que no podemos manipular. Que algunos están haciendo negocio con otro tipo de manipulaciones es otra historia, pero nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Y también, en resumen, adoración es santidad, y por supuesto es la doctrina distintiva de la palabra de Dios, la doctrina de la santidad. El cuarto capítulo, en cuarto lugar, tenemos el servicio. Servicio es sanar. Viene de la palabra terapeo, que no es solamente curar un poquito, poner un poquito de alcohol, sino que es procurar que las personas se sanen. Y eso tiene que ver con la sanidad mental, física, espiritual, y eso se logra en la comunión de la iglesia. Servicio es compasión también. Este es un tema que es muy álgido muchas veces dentro de las iglesias cristianas, que a veces pensamos que nosotros le servimos a la gente para ganarlos a Cristo. Ciertamente queremos que se conviertan, pero nosotros le vamos a servir a la gente independientemente de que ellos se conviertan o no. Es nuestro llamado, es el llamado de la iglesia, es el llamado del Señor a su pueblo. En quinto lugar, nosotros tenemos las Escrituras, y es el quinto capítulo. La Biblia no contiene palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. Por esa razón es de que todo cristiano recién convertido necesita saber esta verdad. También la palabra de Dios se compone de 66 libros, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento que son una unidad en sí mismos. Es un libro que tiene relación toditito, y nosotros le podríamos llamar la historia de la salvación de Dios. Y por alguna razón están divididos como Antiguo y Nuevo Testamento porque tiene sus bases y usted las va a conocer, y cuando le enseña a los discípulos ellos van a entender por qué le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. También es un libro divino humano, y la gente necesita aprender que este libro es la base de nuestra fe y creencias. No hay otro. Esto, cuando nosotros hablamos con autoridad, lo tenemos que hacer desde la óptica de la palabra de Dios, desde la inspiración que el Espíritu Santo le dio a estos hombres y nos comparte a nosotros esas verdades y esos principios. Bajo la dirección del Espíritu Santo nosotros lo entendemos. Es el cuerpo de Cristo también, y es el ente que Dios quiere usar para salvar al mundo. Esa es la sexta parte, que es la iglesia. La iglesia del Señor tiene una función hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. Una función completa. Y esto lo compartimos en estas verdades en sus pasos. El séptimo punto, el séptimo capítulo, la función de la iglesia. En este capítulo se desarrollan las funciones que la iglesia ejerce, tanto hacia Dios en su función de adoradora, hacia ella misma como comunidad terapéutica, y su función hacia el mundo en su función evangelística. Y esto enseña al recién convertido a ser responsable con su iglesia, con su mundo, con su Dios. Qué importante es, y esto nosotros en la práctica, en la experiencia, ha sido una experiencia tan hermosa ver cristianos recién convertidos empezar a tomar la responsabilidad en este nivel de la iglesia, que la iglesia no existe solamente para calentar bancas, la iglesia existe para capacitar, formar y hacer impacto en una sociedad que la necesitamos. Y el octavo lugar, que es la doctrina distintiva de la iglesia y de la palabra de Dios, es la santidad. Esta es la doctrina de nuestra iglesia. La santidad es la base fundamental de la vida cristiana victoriosa, es el recurso de Dios para mantener una vida piadosa cristiana constante. Yo le garantizo a usted que estas verdades impuestas y compartidas con los recién convertidos nos da una perspectiva total y absolutamente diferente del cristianismo. Por lo tanto, en sus pasos más que enseñarles verdades bíblicas, es formar en los discípulos un estilo de vida
de obediencia y compromiso. Usted puede solicitar sus copias directamente por teléfono al 913-205-6891 o por internet www.primicia.org. En sus pasos, una vez más decimos, es una contribución a la iglesia, y si usted conoce el material y usted tiene preguntas, puede llamar a ese teléfono, puede escribirnos, dejar sus notas en el chat de primicia.org y nosotros le vamos a contestar. La razón de promover de esta manera es porque la base del verdadero cristianismo no está en que asistan a una iglesia. Eso es parte del asunto, pero la base verdadera es en tener un buen discipulado desde el principio, para que al final estas personas discipuladas desarrollen un testimonio transparente delante de Dios y conozcan y sepan trazar la palabra de Dios para las personas que los busquen y lo hagan. Espero en el Señor que esta pequeña explicación le pueda servir, le pueda ayudar, y estamos para servirle. Este programa está diseñado para todos los cristianos recién convertidos y aquellos que nunca han sido discipulados, y usted lo puede tener en sus manos, puede analizarlo, puede pensar, y usted puede darnos la razón. Quizás hay muchos otros materiales que podríamos pensar que existen, pero esto lo hemos hecho por más de 20 años. Escuche bien, por más de 20 años hemos tratado de practicarlo para que funcione de alguna manera efectiva en la vida de los cristianos.